Sí, ahora estoy grabando. En la última clase llegamos le empecé a comentar cómo la luz interactuaba con las células, ¿no es cierto?, de las plantas, de acuerdo a la longitud de onda. Yo algo les comenté, que, bueno, esta era una figura simple, después hay otra más complicada, que se veían, digamos, las distintas longitudes de onda rebotando por todos lados, salía el efecto especular, etcétera. Que, claro, pero yo antes, ahora que quería tocar otro punto, y voy a volver a esta figura más simple para poder explicarlo, ¿ya? Porque si no, la otra conceptualmente se les puede hacer más difícil. Entonces, aquí está esa figura, ¿no es cierto? Y esto está en francés, pero se entiende: parénquima actualizada, epidermis, mesófilo esponjoso, energía relativa y profundidad. ¿Ya? Y esto es una manera de entender cómo la luz se va atenuando en términos de cantidad de energía a medida que va penetrando la hoja, ¿ya? En este caso. Y en dos espectros en particular, el 550, que sería el verde, y el rojo. ¿Ya? Y ustedes pueden ver más o menos este mismo fenómeno que se representa en este esquema. Aquí se ve con números en este experimento. ¿Ya? Y se ve claramente que, claro, el espectro rojo no alcanza a penetrar muy profundamente porque se atenúa muy rápidamente, se absorbe básicamente por estos puntitos que son los cloroplastos, donde están los clorofilas. ¿Ya? Y claro, si nos vamos ya bien adentro digamos, de este corte transversal, prácticamente no hay energía roja que atraviesa. ¿Ya? Aquí luz transmitida. Recuerden que esto de acá lo que hace es tiene una sonda que captura la energía a medida que este grosor aumenta. Entonces ya con grosores de 100 kilómetros ya no hay nada que atraviese. En cambio, la luz verde, que si bien rebota en su gran mayoría, igual tiene una parte pequeña que se transmite ya, pero claro, tiene una curva de atenuación mucho menor que la luz roja. Esta era la otra figura, la que está con los rebotes. Y pensando en esta luz difusa, yo les comentaba, esta otra figura más o menos poco diferente, porque aquí la sonda o el sensor está en el mismo plano que la luz. O sea, esto sería algo más parecido a lo que ocurre a lo que observa un sensor remoto. Esto de acá sería lo que observa un septómetro, un sensor puesto abajo del dosel, ¿cierto? Y que mira la transmitancia final, eso es el septómetro. Bueno, y la luz que llega directo, ¿ya? La luz transmitida y la luz directa. En cambio, este de acá eh, sería más bien lo que ve la reflectancia. Y aquí vemos que, claro, se replica el mismo fenómeno, pero hay mucho más, digamos, reflectividad o energía reflejada bajo forma de reflexión, ¿ya? En el espectro del verde, ¿no es cierto? Que sería esto que está acá, ¿ya? Que sería mirar aquí arriba, ¿ya? Lo otro sería como mirar acá abajo. Y bueno, se condice un poco con lo que estábamos viendo acá. Pero aquí está expresado de forma gráfica. ¿Ya? Ese era el objetivo de mostrar eh, esta figura. Ya. Y aquí hay un tema bien importante, eh, porque hay, bueno, la ley de Beer-Lambert, la ley de atenuación de la luz en un medio. En realidad ese medio puede ser puede ser, a ver, ese medio puede ser este medio puede ser el número de capas de células, pero también puede ser el número de capas de hoja, es la misma física, como también puede ser la atmósfera. De hecho se aplica también esa ley para la atenuación de la energía, para las correcciones atmosféricas. No lo vamos a ver en este curso, pero eso también es la misma teoría, ¿ya? Pero pensando en las hojas, en las plantas, que es lo que nos llaman en este curso, eh, vemos, aquí está el número de capas, que sería como el número teórico de célula o de hojas, es lo mismo. Y aquí vemos que efectivamente la reflectividad, ¿ya? Tiene una asíntota, o sea, se vuelve asintótico sin cambios, ¿ya? Mucho antes que la transmisividad y la absortividad, ¿ya? La transmisión o la absorción de energía. Fíjense, aquí yo puse una línea roja como para poder visualizar que en la capa 7, ¿no es cierto? Capa 7, o con 7 capas de hoja, o de célula, o de materia, lo que sea,
ya no hay cambios prácticamente en la reflectividad, o sea, que sean 7 u 8 capas, o sea, una planta más o menos gorda, por decirlo así, o más o menos vigorosa, a este nivel, no debería ser muy difícil distinguir cambios en ese cambio digamos, número de capas a través de la reflectividad. Y esta propiedad es bien importante porque esto me está diciendo en cierta forma que cuando hay doseles muy densos, la reflectividad como propiedad no es capaz de discretizar y discriminar ciertos valores de vigor. Eso es lo que estoy diciendo con esta figura. Lo que sí es capaz de ver la transmisibilidad y la reflectividad. Claro, ¿cómo medimos esto? Muy complejo. ¿Cómo medimos esto? En parte con sensores locales, que no se puede hacer con un satélite. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema que lo vamos a retomar más adelante, pero para que lo tengan o sea, más adelante en un par de diapos, para que lo tengan en mente. Ya, aquí hay otra figura que en realidad debería estar antes que la anterior, no importa, que hace un llamado a esto que está acá, pero en este caso con un aspecto en particular de las plantas que son los tricomas, estos pelitos que están eh, debajo de las hojas. Y que claro, algunas plantas presentan tricomas como mecanismo de adaptación a la sequía, qué sé yo, etcétera, como bueno, eso nos han dicho toda la vida en agronomía. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del balance energético, cómo esos tricomas también modifican los intercambios de energía. Eso es lo que quiero presentar acá. Y aquí tomamos dos espectros, el del verde y el del infrarrojo cercano, ¿cierto? Por eso están esos colores, para que los vayan siguiendo. Y vemos que en el verde, efectivamente, esto sería como la misma planta, pero esta le hicieron con una gilet y le sacaron los tricomas, ¿ya? Está depilada, por si se quiere expresar de alguna forma. Y aquí vemos que esta hojita, fíjense que no tiene el mismo balance radiativo que esta otra, ¿ya? Esta otra que tiene los tricomas transmite menos energía, ¿ya? Porque mucha de la energía que llegó hasta acá, de hecho es 2,5 más de energía, que salieron aquí directo, acá no salen directo, sino que digamos, bueno, en parte se devuelven como reflectividad directamente, por eso perdón, aquí, ¿ya? Reflectividad directa, se refleja, o sea, hay una reflectividad ocasionada por el tricoma que vuelve a reatravesar la hoja, y además este tricoma, en esta longitud donde estamos hablando, permite de que se retengan 2 unidades más de energía acá en el sistema. ¿Ya? Entonces, claro, el balance, si es que nosotros medimos los balances, son 100, 8 y 11, ya antes era 100, 10,5 y 10,5. Por ende, hay una modificación en el balance de energía por esto de los tricomas. Y esto es súper importante para que ustedes empiecen a pensar, ¿no es cierto? Oye, pucha, ¿qué implicancias tiene eso para la agronomía? Porque aquí hay un ejemplo con los tricomas, pero nosotros podemos pensar, no sé, en un químico, por ejemplo, un coadyuvante, cualquier cosa que nosotros ponemos sobre la hoja, sobre la cutícula, y que vamos a generar este efecto. Y probablemente sea mayor aún. No he encontrado ningún estudio que lo haya medido, pero deben haber, ¿no? Conozco que no hice una búsqueda tan extensiva, aquí quiero explicar la teoría a partir de los tricomas, pero claramente si uno modifica lo que hay dentro a ese nivel, puede ser una pequeña capita de algo, ¿ya? O puede ser no sé, algún químico, y uno modifica las transferencias radiativas. Y acá, bueno, acá lo mismo, pero en el infrarrojo fíjense que la modificación es mucho más grande, ¿ya? En términos de balance radiativo, ¿ya? Hay mucho menos energía que atraviesa y hay mucha más energía que se refleja. Fíjense cómo aumenta la reflectividad en el infrarrojo. Entonces, claro, mucha de la energía con el tricoma al final hace que la energía se devuelva en el infrarrojo, una planta con tricoma. Y ojo que los tricomas están abajo de la hoja, por eso a veces también tratan de sacarse ese como estigma de la cabeza de que uno ve solo como la parte de arriba de la hoja no es un cuerpo opaco, las plantas, ¿ya? Las plantas son parcialmente semi-translúcidos en cierta forma, ¿no es cierto? Por eso la energía la atraviesa, y eso hace que
que se generen estas modificaciones al balance. ¿Sí? ¿Me siguen ahí con esto? Ok. Bueno, nosotros sabemos, aquí toqué dos espectros que son bien característicos, el 500 y acá el infrarrojo cercano, pero las plantas tienen otros compuestos dentro, ¿no es cierto? Y esto es bien importante porque todos estos compuestos que están aquí, clorofila, beta-caroteno, beta-santina, etcétera, agua, hay mucha agua dentro de la hoja, proteína, celulosa, lignina. Si nosotros lo llevamos a un espectrofotómetro, una máquina que ocupan muchos de sus profesores para medir las propiedades de las plantas, de las hojas o de las plantas, vemos, de hecho así funcionan esos equipos, vemos que el pic de absorción de, de cada uno de estos distintos elementos que componen las hojas o las plantas es variable según el espectro electromagnético. ¿Ya? Y esto es bien importante porque si nosotros podemos mirar todo el espectro electromagnético, o sea, todo este rango que estamos viendo acá, ciertos sectores del espectro nos van a dar información que es propia a cada uno de estos pigmentos. ¿Ya? O sea, si nosotros, y lo vamos a ver en otra diapo más adelante, pero si nosotros quisiéramos observar las clorofilas con el espectro de los 800, no vamos a ver nada, porque no hay ningún efecto de las clorofilas en el balance radiativo, no absorben energía. ¿Te fijas? En cambio ahí podemos estar viendo algo del agua en la hoja, algo de las proteínas, de la celulosa, de la lignina, ¿ya? De la estructura. ¿Ya? Y por eso el infrarrojo se desasocia mucho a la estructura. Perdón, el agua no, el agua está movida a la escala. El agua acá no, tampoco va a mover nada. Seguramente va a mover algo aquí. De hecho, aquí está movida a la escala. Más de la proteína y algo de celulosa. Sí, lo dije mal porque me equivoqué con la escala, pero eso es el concepto. Entonces, esto es súper importante que lo tengan en mente porque esa es la gracia de la espectroscopía, al final, o de poder observar el espectro a partir de sensores, porque esa reflectividad va a depender de lo que hay dentro de las plantas. Y así, bueno, aquí hay dos figuras. Esta era la figura antigua que tenía, súper antigua, del 2005, que uno puede agrupar ciertos sectores como dominios espectrales, ¿no es cierto?, que se vinculan a ciertos factores. El visible tiene que ver con los pigmentos, el infrarrojo cercano con la estructura de las hojas, y el infrarrojo medio en general se habla que se vincula al contenido de agua, ¿ya? Eso es como lo más general. Bueno, aquí sale también celulosa, lignina, absorción, etcétera. Aquí hay varias cosas. Y esta figura es de un libro que tengo hace poco, que es un poquito más moderno, es el 2015, 10 años después. Y claro, es un poco lo mismo, pero aquí está representado con las bandas de un satélite, o sea, con la forma en que un satélite puede observar el espectro de una vegetación sana y una vegetación estresada. Así se modifica lo que se llama la huella espectral. ¿Ya? Acuérdense. Aquí hay sectores que no los ve el sensor, ¿no es cierto? Porque son sectores que hay agua en la atmósfera y que capturan toda la energía. No hay lo que se llama una ventana atmosférica ahí, en ese sector. No hay. ¿Ya? No hay ventana, entonces la energía no pasa en esos pedazos, porque sale como cortada la firma espectral. Pero en los lugares donde sí pasa, se obtienen estos distintos, digamos, procesos, o no sé, componentes, no sé, atributos que tienen las plantas. ¿Ya? Que es un poco lo mismo que estaba antes. Entonces aquí podemos pensar en cuál banda nos puede servir para observar cada uno de los fenómenos. Aquí está la parte estructural. ¿Ya? Así que ahí esa era la figura que estaba buscando para pegar, porque la había pegado en una clase hace poquito y hice, no la había puesto en este curso. Pues, ya. Ok, entonces, bueno, pero ¿cómo? Aquí esto tiene que ver con el paper. El paper que acabamos de ver, muchachos, hablaba de algo que se llama los famosos RTF. No sé si se fijaron en esa sigla, o Radiative Transfer Model. Esos modelos de transferencias radiativas que se refieren en el paper de forma continua, lo mencionan en varios capítulos, es lo que le voy a tratar de contar en estas 4 diapos y lo que queda con esta parte de la clase. ¿Ya? Estos modelos
son antiguos, como salen ahí, año 92, ya se pensaban, ya obviamente los sensores han ido avanzando, la fotónica, etcétera, pero ya teóricamente ya se habían hecho los primeros experimentos, también en Francia mismo, del mismo sector donde son los autores del paper de Avignon. Y fíjense acá que lo que hace estos modelos es representar lo que estábamos viendo, una hoja lo ve así, como estábamos viendo recién, pero claro, como un modelo, una simplificación de la realidad. Esto es un modelo mecanístico a todo esto, no un modelo empírico, estamos hablando de un modelo a base física, pensando en los efectos. Entonces aquí vemos distintos números de capas, que es la forma de representar, digamos, la hoja, ¿ya? Y este modelo define la hoja, básicamente, a través de estas capas, que sería el n, el número interno, que será el número de capas, ¿ya? Un n más grande es una hoja con más densa, por decirlo así, con más capas. Este otro parámetro fundamental dentro de las transferencias radiativas es la concentración de clorofila, A y B, miligramos por microgramos por centímetro cuadrado, el espesor equivalente de agua, en agua, EWT, que es el agua estructural que tienen las células acá adentro, ¿ya? Y el contenido de materia seca, que tiene que ver con la parte más de la lignina, etcétera, la materia misma que sostiene todo lo que hay dentro de una planta, que sostiene la célula. ¿Ya? Entonces, este modelo, que es un modelo de proceso, representa cómo la energía atraviesa este medio, ¿no es cierto?, que está representado por estos parámetros que nos van a dar al final cuántas capas de hoja y cuántos pigmentos tienen en cada una de estas capas, ya pigmentos y cuánta agua y cuánta materia seca. Eso es, nada más. Entonces, aquí yo hice un ejercicio hace un par de años y ahí hice hay unos códigos, de ahí lo adapté, pero hice un ejercicio de simulación que esos son los tipos de cosas que hago en R. Por ahí me preguntan, Andrés, ¿por qué ocupaba? Yo ocupo R por esto, en realidad, porque puedo no solo hacer cosas con satélites, sino que puedo hacer cosas con modelos, con estadísticas. ¿Sí? Yo no solo trabajo con satélites, trabajo hasta con modelos de otros tipos. Ya, pero una de las cosas que uno puede hacer acá es, fíjense, que es un análisis de sensibilidad, ¿ya? Manual, aquí no hay un método de optimización ni nada, simplemente que hablaban ahí en el paper, esta función de objetivo para minimizar errores, ya acá es más simple, es simplemente ver cómo cambia el valor de clorofila, ¿no es cierto? O sea, perdón, cómo cambia la firma espectral cuando nosotros modificamos los valores de clorofila. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, los negros, no miren el rojo aún, son, creo que eran 100 o 1000, no me acuerdo. Sí, son 1000 simulaciones, ¿ya? Con este modelo, en el cual uno, en cada una de las simulaciones, deja todos los otros parámetros fijos, ¿ya? Yo dejo todos los carotenoides, el espesor equivalente, la materia seca, aquí, bueno, de hecho hay más parámetros, este ProSail es un poquito mejor que este era el Prospect, que se le agregó el modelo Sail detrás, en el cual además integra el ángulo de inserción de la hoja y el índice área foliar, ¿ya? O sea, tiene más parámetros y tiene los carotenoides. Otro tenía 4, este tiene más, 6. Y el N lo dejé fijo, ¿ya? El N de la hoja, número de capas, no lo toco. Entonces, aquí lo que se hace, se deja este parámetro variable, o sea, yo pruebo 1000 combinaciones distintas de valores de clorofila, o sea, le digo, una de las líneas me dice clorofila 50, y todos los otros valores fijos, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo acá. Otro de la simulación es clorofila 60, todos los valores fijos, otros valores 70, y así. Yo puedo evaluar la sensibilidad de la variable, en este caso la transferencia radiativa, la reflectividad, frente a la modificación de ese parámetro. Entonces, con esto puedo ver en qué sectores del espectro electromagnético es sensible o son sensibles la transferencia radiativa de una planta a los cambios en la clorofila, ¿ya? Y se ve que está acá. Y lo que aparece en rojo abajo es otra métrica que tampoco la han visto, creo, en ningún otro curso, pero que es una métrica muy interesante que se llama se llama en inglés MAT, como loco. Median Absolute Deviation, ¿ya? Que es con la mediana, la desviación absoluta de la mediana, y que lo que hace es que nos entrega como la variación, o
sea, como el valor, como de, por decirlo así, de la varianza que tienen todas estas simulaciones. ¿Ya? Y aquí vemos efectivamente, como para decir, como para cuantificar dónde exactamente hay más variabilidad, con una métrica estadística. Y la mayor variabilidad para la clorofila está, bueno, aquí hay variabilidad obviamente, pero no está aquí que se ve más negro, sino que está acá, porque la distancia entre el mínimo y el máximo acá es la mayor, ¿ya? Por el ángulo que tiene. El borde, y esto es lo que se llama como borde rojo. ¿Ya? Por eso en general, entonces si alguien le pregunta, profe, ¿y cómo observamos la clorofila con un satélite? ¿Con qué banda? Yo no tengo idea de las bandas, yo ocupo la teoría y la teoría me dice que de acuerdo a esto el borde rojo es lo más sensible al cambio en la clorofila. Ahí está demostrado con un modelo de proceso. Los otros datos rojos y otros también son sensibles, no digo que no sirven, pero este es el más sensible. ¿Ya? Bueno, los carotenoides tienen un comportamiento muy peculiar porque cambian en un espectro muy acotado, de hecho alrededor de los 530 micrómetros, ahí lo vamos a conversar, y tienen ahí una pequeña desviación en torno a ese valor. El espesor equivalente de agua, fíjense que no puedo yo cambiar los valores de 0 a 1000, ¿no es cierto? Y no va a tener ninguna respuesta en el visible, o sea, es invisible, por decirlo así, a nuestros ojos, pero sí en el espectro que no vemos, ¿no es cierto? Que el infrarrojo medio, cuando estoy tratando de validar esto mismo, pero acá con datos mucho más robustos. Y aquí vemos que, claro, esto es como la zona de aquí uno ve los valores, donde están más altos los valores de la desviación absoluta a la mediana, del MAP, ¿ya? Probablemente aquí es, acá también. Pero también hay un espectro aquí en cerca de los 1000 que hay variación, quizá no es tan grande como la otra, pero también puede ser utilizada. Esto es bien importante, este sector de aquí, porque muchos de los sensores, entre comillas, más baratos, tienen espectros hasta los 1000, ¿no? ¿Ya? 1100, porque de aquí para acá son más caros, ¿no? Bueno, eso ya es otra historia, explicar por qué, pero digamos que para acá es muy caro y para acá es caro. Entonces, uno podría eventualmente con un sensor no tan caro monitorear alguna información vinculada al espesor equivalente de agua, pero usando esta colita aquí del espectro. O sea, no es tan absoluto como si hubieran visto solo esta figura y me quedo, no, profe, acá no puedo ver nada con el agua, ¿no? Sí, sí se puede, pero no tiene tanto poder. Y acá con este ejercicio numérico lo está demostrado. ¿Ya? Acá la materia seca también, fíjense que tiene dominancia acá en el infrarrojo, por eso les comentaba yo que esta es la clave para ver cómo la materia contiene el carbono básicamente. Pero también hay algo de información en el espectro de infrarrojo medio, ¿no? Ya, y esto último no lo he comentado todavía, porque en realidad el modelo Prospect, como sale acá, está pensado en una hoja, pero el modelo SAIL, que es como el que acopla al modelo Prospect, el ProSail, de hecho, permite integrar el efecto de hojas acumulativas, ¿ya? En el fondo, me voy a anticipar un poquito, muchachos, pero permite ver esto. Esto puede simular el ProSail. Entonces, por eso se puede integrar, de hecho, uno podría agregar otra variable que se llama el efecto de la perspectiva del suelo. No lo puse acá para no meterle más ruido, pero uno también podría verlo. Y acá uno ve, escucha, aquí en este, se me olvida que modificar esta figura. No está la línea roja, si se fija, no importa, en esta figura. Pero acá uno puede agregar, por ejemplo, el ángulo de inserción de las hojas, que sí, claro, hablamos de una hoja, no es tan importante, pero cuando tenemos varias hojas, sí. Y que tener una hoja así o una hoja así, claramente modifica en gran medida el espectro electromagnético, ¿ya? Y particularmente en este sector del infrarrojo cercano, ¿ya? El índice área foliar, que significa no solo tener hojas así o así, sino que tener muchas hojas dentro de una misma planta, también genera cambios gigantes como pueden ver acá en la reflectividad en el infrarrojo medio. ¿Ya? Entonces, de aquí uno puede concluir miles de cosas. O sea, escucha, no sé, cuántos ejemplos aplicados. Aquí, esta es la figura de resumen, pero antes de tocarla, la vamos a volver a revisar, pero quizá ahora no me van a entender todo lo que les voy a decir, pero si lo que se queda grabado cuando estudien lo van a pensar. Pero, por ejemplo, si nosotros nos piden estudiar, qué sé yo,
algún proceso vinculado a la materia seca, o nos dice, oye, queremos estudiar los carotenoides, las clorofilas, ya, o el espesor de agua, bueno, digamos los clorofilas, carotenoides, materia seca, o materia seca del sector. Y nosotros sabemos que lo que más modifica el espectro en esta longitud de onda, donde cambia la materia seca, no es la materia seca, sino que el ángulo de inserción de la hoja, el índice área foliar en particular. Probablemente si tenemos estamos monitoreando con un dron o con lo que sea, un conjunto de plantas o de píxeles, en este caso, con una gran variabilidad en su ángulo de inserción, ¿cierto? O el índice área foliar, jamás vamos a ver la materia seca, porque lo único que vamos a estar viendo es el ruido del ángulo de inserción, ¿ya? En general, claro, en esto del phenotyping, por ejemplo, este ángulo de inserción es uno de los parámetros que se miden, ¿no es cierto? Porque se supone que si tiene un ángulo más abierto van a capturar más luz, etc. Pero también un ángulo más cerrado optimiza más el espacio, entonces ahí hay una serie de cosas, entonces es importante tener en consideración aquello, lo mismo con el índice área foliar, ¿ya? Entonces no es tan sencilla la cosa, y esta figura resume en parte todo lo que les estoy contando. Para mí, más que cuando me hablen de índices espectrales o de cualquier cosa, para mí esto es lo que tengo en la cabeza, y con esto y si me dicen la longitud de onda, yo con esto entiendo y pienso, y esa es la idea que ustedes se lo aprendan, o lo piensen y lo entiendan, qué cosa sirve para qué. ¿Ya? Desde aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Claro, carotenoides, claramente hay que mirar ahí, si no miramos ahí, no la chuntamos. Clorofilas A y B en el borde rojo, muy importante, pero también acá en el rojo, etcétera, en el verde rojo, el rojo está por ahí. La materia seca, claro, ahí está metido, fíjense, y el índice área foliar, lo que les comentaba, que oscurece todo lo que hay debajo, porque es lo más variable, a pequeños cambios en el índice área foliar no van a dejar que miremos nada mucho aquí, o sea, el contenido de agua no lo vamos a ver muy claro si es que tenemos un cultivo muy variable en el índice área foliar. Si todo el cultivo es parejo, con el mismo ángulo de inserción, a todo esto, claro, los nombres, no quedaron aquí los nombres, pero, escucha, sí, no lo he actualizado ya, para que se recuerden. Leaf Area Index, índice área foliar, clorofilas A y B, carotenoides, materia seca, y este es el contenido de agua. Y el ALA es el ángulo de inserción, que es el que me faltó graficar acá. Eso ahí me dije que tengo que meter más código y arreglarlo, si no se me olvida. Voy a tratar de hacer para subirlo con una versión actualizada en el PDF que suba al curso. Ya acaba de quedar grabado así, pero en fin. Ya, y quedó grabado, así que no puedo fallar. Bueno, ahí está el contenido de agua en la hoja. Entonces, lo que les decía es que acá en el espectro del MIN, igual lo pueden ver todo esto de acá se puede ver con un sensor más o menos barato, entonces no puede tener información súper importante solo con una cámara multifuncional convencional. Ya, bueno, y esto un poco para ejemplificar de una manera bien como un diagrama. No es así una verdad absoluta, pero se le hace una idea de cómo la reflectividad cambia, en este caso en el infrarrojo, creo que este ejercicio era para el infrarrojo, con dos capas de hoja, ¿no es cierto? Piensen que más o menos en el infrarrojo la mitad de la energía se devuelve, ¿ya? Hay una parte que atraviesa, la mitad se devuelve, la mitad atraviesa, y de esa mitad, que sería nuestro nuevo 100% para la segunda hoja vive con la mitad de la primera, pero igual le llega energía, la mitad se devuelve porque en el mismo sistema al final, pero que recibe la mitad de luz. Se fijan, y esta mitad nuevamente aquí se devuelve por la mitad, por eso queda un octavo, y hay una parte que se suma aquí. Al final, a lo reflejado está lo reflejado por la primera capa, pero también está lo reflejado por la segunda, y eso es un poco lo que quiero comentar. O sea, si bien la mayor cantidad de radiación está capturada o está contenida en la primera capa de hojas, no significa que la segunda capa de hojas no tenga energía. Y de hecho, incluso uno podría pensar eh, que podría haber algo en la tercera capa de hoja, ¿ya? Que se va atenuando, cada vez menor en la contribución. Bueno, pero en este ejercicio con dos capas se genera esto, ¿no es cierto? Que de hecho aquí
también esto que no había corregido, porque la suma de estos dos me faltaría este también. A estos dos, habría que agregarle este valor aquí, ¿ya? Que es lo que se devuelve. Bueno, pero la idea era que se hiciera una idea de este efecto de que en realidad la hoja no es un cuerpo que se devuelve todo, sino que tenía este efecto aditivo que es bastante interesante. Y claro, cuando pensamos en un cultivo, tenemos aparte, además, la señal del suelo, ¿ya? Claro, si tenemos 1000 capas de hoja, el suelo no existe, pero o no va a afectar en nada, como sale aquí, ¿no? Está el tema del suelo. Pero claro, si tenemos pocas capas de hoja, puede ser bien importante el aporte del suelo y eso nos puede modificar lo que nosotros estamos infiriendo sobre la planta. ¿Sí? ¿Van bien hasta acá? Ya. Entonces, a raíz de eso nacen, o sea, bueno, esto para mí es hasta aquí es la Biblia, ¿no? Esto es como de la parte radiativa, esto es como como que, no sé, pues da como da el todo para poder entender cómo nace. Lo que viene detrás de esto ya es más matemática y, bueno, un poquito de física también, pero alta matemática, de cómo usar estos espectros, estas curvas, ¿no es cierto?, que reflejan una biofísica del sistema, para poder simplificar, obviamente, mucha información, pero para poder entender lo que le pasa a los sistemas, ¿ya? Y el caso más emblemático es el famoso Normalized Difference Vegetation Index, o índice de diferencia de vegetación normalizado, el índice, que a todo esto, para que lo noten por ahí, como recuerden, siempre cuando hablan de estos índices son índices de vigor fotosintético, así se conoce, ¿ya? Eso es lo que ven. Y lo que hace este índice es simplemente una relación numérica, ¿no es cierto?, entre el infrarrojo y el rojo, de todo espectro. Y en realidad no tiene mucha complicación matemática. Ustedes pueden hacer el cálculo aquí, 55, ¿no es cierto?, menos 5, nos da 50, dividido en 55 más 5, 60. 50 dividido en 60 nos da 0,8. Eso es, nada más. La gracia es que uno puede tener un valor de este índice para cada píxel que uno observa, porque cada píxel tiene una huella espectral distinta, de acuerdo al estado de la planta, ¿ya? Y el NDVI es bueno, algo le había comentado, es como una especie de repaso, pero también volverlo a ver. Fluctúa entre menos 1 y 1, acuérdense, los valores 0, como sería el caso aquí del suelo, es cuando estas dos firmas son iguales. Si es que es menor, si es que esto es más bajo que esto la firma es así, eso ocurre en el agua, ¿ya? El agua absorbe muy fuertemente el infrarrojo, y bueno, en general absorbe casi todo, pero más el infrarrojo que el rojo, ¿ya? Entonces si el NDVI te da un NDVI negativo es agua. Pero en general los NDVI positivos corresponden a la vegetación. Ahora, igual puede haber otro tipo de superficies que pueden tener un NDVI positivo y que no son vegetación, ¿eh? Ojo con eso también, pero bueno, pensemos que vamos a estar mirando la vegetación. Sí, la agricultura. Ok. Ya, pero esto sí no lo había comentado. Entonces, ya, desde las bandas o desde los espectros que construyen NDVI, no miren acá abajo, miren aquí arriba, que ya está animado, esto para que no se me pierda, pero tratemos de mirar acá. Esta es la fracción de cobertura, ¿ya? 100% cubre todo, 0 no cubre nada. Y estos son los distintos espectros, ¿ya? Bueno, que se ocupan en las cámaras convencionales multiespectrales, que ocupamos, los colores, ¿no es cierto?, que ocupamos para hacer cálculos, y que contienen el NDVI, por ejemplo. El NIR y el green, el NIR y el rojo son los que contienen el NDVI. Y si nosotros vemos el comportamiento, ahora no del índice, sino de cada banda, o sea, de cada pedazo del espectro con respecto a la cobertura, ya esto hecho con datos, con experimento, vemos que el infrarrojo en general, cerca de los 80, 70, se vuelve bastante asintótico, o sea, se vuelve asintótico desde el tono, no cambia, lo que les comentaba previamente. Esto en realidad responde, me voy a devolver a esto, porque es importante mostrar esto. Responde a esto, ¿ya? Para que lo tengan ahí, hagan el link. A esa ley.
por eso se ocurre. Entonces, miren, fíjense, aquí ocurre este fenómeno, y el rojo también, claro, que cambia mucho en este nivel, pero después cambia muy poco. Si nosotros pensamos que nuestro NDVI es una mezcla de estos dos, su respuesta es de este tipo. Y como vemos acá, sobre el 60, en realidad aquí podría ponerle 70, esto no es fijo, ¿no es cierto? Pero es más o menos en ese orden, entre 50 y 60 y 70, se vuelve asintótico y por ende el NDVI no debería ser capaz de discriminar coberturas superiores al 70%. No ve, simplemente, de acuerdo al origen de su información. Y es aquí donde empiezan a emerger los nuevos índices, ¿no es cierto? Porque ahí, bueno, cuando les muestro un par de días, pues se van a volver locos. Yo diría que deben haber unos 1000 índices, no sé, como el NDVI. Ya, obviamente no los conozco todos, cada autor tiene su propuesta, pero, por ejemplo, aquí hay uno que yo ocupo harto para varios estudios, depende del uso, que no ocupa el infrarrojo, ¿ya? Nos olvidamos del infrarrojo, porque el infrarrojo tiene este tema, no un problema, este tema es propio a sus características. Y lo que hago acá es que ocupo básicamente el verde, ¿ya? Y combino el verde con el rojo. Y aquí vemos cómo el verde con el rojo generan fíjense que el verde nunca deja de caer. Cae lento, pero nunca deja de caer. El rojo cae muy lento y se vuelve más o menos asintótico. Entonces, si tenemos un índice que nunca cae con el cambio de la cobertura, como es el caso del rojo, del verde, si construimos un índice con ese verde, vamos a tener un indicador de vigor fotosintético, o de vigor fotosintético, sí, también es fotosintético, rojo, mucho más robusto si pensamos cubrir coberturas mayores al 70%. O sea, ¿esto qué tiene que ver? Si vamos a estudiar, no sé, una pradera muy densa, puede ser que en el NDVI, en el estado avanzado, esta pradera no va a haber cambios, y este índice sí lo va a haber, ¿ya? Por eso es tan importante, esto debería estar bastante interesados ustedes en esto acá, ¿ya? Y bueno, y así hay derivadas como el Savvy Green, que lo que hace es que le agrega una Soil Adjusted Vegetation Index, le agrega un parámetro L, que lo vamos a comentar ahora, ¿no es cierto? Que integra la reflectividad del suelo cuando tiene mucho suelo expuesto, pero que es lo mismo que este, ¿ya? Entonces, claro, el NDVI es muy, muy interesante, pero va a depender del contexto, porque y ahí también depende de la escala, porque si trabajamos con un pixel de dron, puede ser que el NDVI se sature harto, fíjense. Pero si trabajamos con un pixel digo, en la agricultura, porque hay hartos árboles, maíz, qué sé yo, hartos sistemas que tienen una cobertura bastante importante, ¿ya? Entonces no va a haber mucha discriminación con esto. Entonces, claro, pero si trabajamos con un pixel satelital de 10 metros, vamos a tener una mezcla de suelo y planta. Entonces, en ese caso, la cobertura, la fracción de cobertura no va a ser mayor a, no sé, al 50, al 60%, o al 30, al 40, y en ese caso el NDVI va a ser mucho más eficiente que este de acá, porque la pendiente que está acá, de delta, es mucho mayor acá, en esta función, ¿ya? Entonces, más sensible, le va a detectar mejor. Interesante, imagino que espero que lo estén viendo igual que yo. Y bueno, y lo que les quería contar del Savvy Green, que en realidad aquí está el Savvy, que es el mismo pero con el infrarrojo, otro con el verde, que lo que hace es una manera, como índice antigua, ¿no es cierto? Voy a ver un poquito más de acá, ya. Lo que hace este Savvy es bien interesante porque lo que hace es que agrega un valor fijo, un parámetro de reflectividad del suelo. O sea, le dice de que hay una parte de la reflectividad que está contenida en el suelo. En general, este valor es, de acuerdo al autor, de 0.5, pero uno lo puede mover, cambiar, pero bueno, generalmente el Savvy se asocia a un 0.5. Pero si ustedes dejaran un Savvy con un L igual a 0, o sea que no hay contribución del suelo, significa que este es 0, y que esto es 0, y entonces nuestro Savvy se transforma simplemente en un NDVI, ¿ya?
Entonces, eso es. Y si es 0,5 significa que hay una contribución que es significativa, bueno, que es de, 0,5 a la señal, y que obviamente entre más cercano a 0 va a haber menos suelo expuesto, y más cercano a 1, no sé, entre más grande ese valor, o más, va a haber mucho más suelo descubierto. Pero es un valor, como les digo, un poco arbitrario y que se ocupa así tal cual, con el valor 0,5. Este de acá lo vamos a saltar ahora, no lo voy a explicar porque no vale la pena, pero este sí lo voy a explicar porque este es bien entretenido. Porque aquí se empiezan a ocupar la matemática, ¿no es cierto? Y a entender como la dimensión espacial de los datos. Escucha, ojalá me logren seguir aquí, pero es un ejemplo, hay muchos otros, de cómo los autores han propuesto modificaciones a los índices para tratar diferentes problemas. Aquí en este caso, ¿cuál podría ser el problema del suelo? Muchachos, a ver si alguien va a hacer una pausa y que alguien responda. ¿Qué piensan ustedes con el suelo acá? Más allá de la cobertura. ¿Contenido de agua? El nivel de agua. Exactamente. El nivel de humedad. Eso puede ser un tema, efectivamente. Entonces, por lo mismo, o sea, un suelo con más o menos agua va a hacer que este L sea variable. O sea, puede ser el mismo suelo, pero si tiene agua, va a hacer que el L cambie. Y eso está mal, porque o sea, está mal para este cálculo. Entonces, estos autores empezaron a explorar, vamos a volver, mira, ahí está la fórmula, no lo voy a explicar todavía, pero empezaron a explorar las relaciones contextuales, que de hecho lo habla en el paper, por eso era bueno ese paper, el paper que les mandé habla de las relaciones contextuales, que es la gracia de trabajar con satélite o con muchos datos, ¿ya? Porque son relaciones que se basan en teoría física, pero que se explican a partir de las miles de observaciones que tenemos. Y este es el caso de lo que ocurre acá, ¿ya? Esto es, imagínense, cada punto es un píxel de una imagen satelital. Entonces ustedes tienen miles de píxeles, millones de píxeles, ¿ya? Como sale acá. Y lo que se hace es que se dispone en un scatter plot, en un gráfico de dispersión, entre el color rojo y el color infrarrojo cercano. ¿Se fijan? ¿Cómo está acá? Y si ustedes, de acuerdo a todo lo que yo les he explicado ahora, deberían entender perfectamente esto, por eso lo voy a guiar a que lo entiendan, pero esto ya está en la teoría que les he explicado. ¿Ya? Uno podría decir, mira, fíjense, un píxel está acá abajo, con baja reflectividad en el rojo y con muy alta reflectividad en el infrarrojo, estamos hablando de esto que está acá, me devuelvo para acá, perdón, me fui para otro lado. Baja reflectividad en el rojo, muy alta reflectividad en el infrarrojo, sería un píxel que tiene una vegetación muy frondosa y sana, porque tiene mucho... ¿me devuelves para acá? Si tiene baja reflectividad en el rojo, significa que está absorbiendo mucha energía, tiene muchas clorofilas activas, porque están acá, están todas absorbiendo, y a su vez refleja mucho en el infrarrojo porque tiene una estructura densa, digamos, de célula y refleja mucha de la energía que recibe. Eso es la típica huella de este pedazo de acá sería biomasa elevada, ¿cierto? O este sector, digamos, de plantas que están en buena situación. Por otro lado, nos vamos a este extremo de acá. Ya, bueno, obviamente entre más nos movemos para acá, hay menos clorofila absorbiéndose, ya hasta que llegar a un punto, están estos valores extremos, ¿ya? Extremos en este rango, pero este rango no es ficticio, esto es lo que ustedes pueden hacer este ejercicio, de hecho lo podemos hacer quizás más práctico, pues sería interesante ver este scatter plot. Lo van a poder calcular, no es difícil. Y ustedes pueden ver que los valores teóricamente oscilan en este rango, ¿ya? O sea, no es que esté inventando, estos son datos, es así, así funciona. Bueno, a salvo que estén mirando la nieve, pero la nieve no, estamos hablando de un sistema con plantas. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, acá no hay reflectividad en el rojo, o sea, estamos hablando o hay una muy alta reflectividad, esto sube acá, de hecho hasta un 30% como sale acá, o subir más, o acá, ¿ya? Sube acá arriba, de hecho, más arriba. Y lo mismo con la del infrarrojo, ¿cierto? Fíjense que si hacemos el NDVI de esto con esto, de este punto, nos va a dar 0, un suelo. Si hacemos el NDVI de este suelo de acá, también nos va a dar 0.
0.25, 0.22, y el de acá, 0.1 0.1, también nos va a dar 0. Entonces, todos estos valores que da 0 son básicamente la línea de suelo, ¿ya? Y que la gran diferencia, va a estar, o sea, este movimiento, como este deslizamiento en la curva, va a estar dado por el nivel de humedad que tiene el suelo, ¿ya? Y aquí me llevo, es como si tuviéramos esta línea de acá sería un suelo más o menos húmedo, medianamente húmedo, pero en realidad si el suelo es más seco, esta línea va a ser paralela, va a estar más arriba, por acá, ¿ya? Y si está más húmeda, más abajo, porque va a tener más absorción de energía. Perdón, ¿dónde está? Aquí está. Ya, entonces, me siguen hasta acá, por eso, bueno, y así, imagínense esto con 2 dimensiones, imagínense con 3 o con 10 dimensiones. De hecho, eso es lo que vamos, no sé si lo voy a comentar ahí, pero hay algunos métodos que ocupan 8 o 10 dimensiones, que son las transformaciones de Tashless Cap, que también la usamos harto nosotros en el estudio ambiental. Pero estas son 2 dimensiones y permiten entender bien cómo funciona, digamos, esta relación de espectros. Y bueno, y lo que uno puede calcular acá, que es propio de esta, imagínense que ustedes sacan esta imagen de un cultivo, están estimando, no sé, un cultivo de palto, ya estos son tus puntos, tus píxeles de todo el cultivo de palto. Podría ser tu línea de suelo, incluso o para una cuenca, no sé, para un territorio dado. Entonces tú podés calcular tu línea de suelos acá, ¿ya? Que es básicamente recuperar, por ejemplo, todos los valores mínimos de esta distribución de datos, ¿ya? Todos los mínimos, los valores más chicos de red para un nivel, perdón, los valores más chicos de infrarrojo cercano para un rango de valores de reflectividad en el rojo. Y ahí recuperamos una subpoblación, que sería este de píxeles. Todo eso se hace programando, no se puede hacer de otra forma. ¿Ya? Y después, a esa nueva población de datos, nosotros tiramos una regresión lineal. Y eso es la línea del suelo, que es una regresión con, entre lo observado acá, que sería la variable i, y el a por phi r, ¿no es cierto?, más beta, que sería el intercepto acá. Y ahí tenemos la línea de suelo, con estos parámetros que están acá. Entonces, ¿cómo? Por eso, ahí vuelvo a la ecuación. Esta ecuación uno la puede resolver, se puede transformar a esta forma, ¿ya? Y aquí lo que nos pide es el parámetro A y el parámetro B, que lo sacamos de esta forma, ¿ya? Y bueno, el A también va aquí al cuadrado. Y básicamente lo que nos pide es el infrarrojo de la vegetación más el infrarrojo de la, o sea, la actividad en el rojo de la vegetación. Entonces, como es menos variable un sol, es menos variable, no depende de la humedad. Interesante, ¿eh? Como uno le puede sacar jugo, si no es tan simple lo del NDVI, pero hay que usarlo, hay que usar la cabeza. Ya. Quería contarle, a las 4:15 terminamos. Quería contarles sobre este índice, otro índice, que se llama, pucha, no le puse bueno, es que hay varios water index, pero, a ver, te voy a anticipar. Miren esta diapo que está acá, no sé si alcanzan a verlo ahí, pero uno se puede meter bueno, aquí están los water index, ¿no? Ah, sí, aquí están los water index. Cuando le hablo de water index, después nos vamos a meter a esta base. Aparecen estas 3 definiciones, ¿ya? Porque hay un water index para distintos espectros, ¿ya? En este caso, creo que estábamos hablando de el 1200 con el 1400, creo que es no, perdón, el 800 con el 1200, o no sé, o creo no, perdón, es este de acá. No importa. El punto que quiero contar es que la relación entre este espectro que está aquí y uno de referencia, que puede ser el 900, puede ser este de acá arriba, pues hay varios water index. Puede ser o este que está acá, porque este no cambia con el agua. Acuérdense que lo que cambia con el agua es esto que está aquí en medio. En general, aquí está, pues perdón, estoy puro, me perdí. 1300 era con 1450, ya, estos dos. Este se normaliza con respecto a este que cambia. Y este ¿cómo cambiaría la firma espectral? El contenido de agua, ¿se acuerdan la diapo? O sea, voy a devolver.
para guiarlos. Aquí, estamos hablando de este sector. ¿Ya? Ahí. Más o menos. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos estimar el contenido de agua equivalente de una planta, lo podemos hacer. El tema es que las variaciones, como para que sean realmente significativas, aquí están los valores de contenido de agua, en el fondo tienen que bajar, para que esta curva represente así una gran variabilidad, tienen que bajar muchísimo. En el fondo, en el rango fisiológico normal del funcionamiento de una planta, no hay mucha. Esto de acá no cambia mucho en el eje de acá. Esto no es tan sensible. ¿Puede ayudar? Sí, pero no es tan sensible. Dentro de una planta que está funcionando bien, ¿ya? Si nosotros, no sé, pues, por ejemplo, no puedo dejar de evitarlo. No, pero un ejemplo agrícola. Si queremos monitorear trigo, ¿ya? Y el trigo, ustedes saben que se va secando, ¿no es cierto?, a medida que avanza la temporada. Claro, aquí podemos ocupar este índice, de hecho lo hemos ocupado en un paper que publicamos hace unos años, bastante bien para discriminar genotipos que se nacen prematuramente o más intensamente. Porque aquí, claro, tenemos todo el rango de mover un trigo seco con un trigo que no está seco. Pero si lo queremos usar este water index para monitorear el estado hídrico de un frutal, no nos va a servir porque nos vamos a mover en este rango. En el frutal. Y de hecho, en Chile nos movemos en este rango porque no nos gusta que sufra nada de estrés los frutales. Tipo, le meten agua por todos lados para que no baje de acá. Entonces, no va a servir este índice para monitorear eso, ¿ya? Pero sí puede servir para monitorear un trigo. Por eso es importante que ustedes entiendan que no es llegar y que el water index me va a monitorear el agua de las plantas. No, no es tan así. Fijan, hay que entender un poco lo que hay detrás de cada cosa. Eso es lo que estoy tratando de hacer acá. Ya, y me quedan, vamos a terminar con esta diapo acá, ¿ya? Y les voy a contar de este índice y cerrar con esto para que lo vean. Para que lo exploren. Ya, este índice se conoce como el índice de reflectancia fotoquímico. Este sí que es un highlight, un regalón de la agronomía y que está cobrando mucha fuerza en las ciencias naturales y las ciencias ambientales también. Pero la agronomía sí es importante porque fíjense que el índice es súper específico. Esto es el índice. Te pide el tanómetro 531. Si tienes el 530, sí, igual te puede servir, pero si tenés el 525, no. Y fíjense que acá, estos son dos plantas que fueron sometidas, una a estrés y la otra no a estrés. ¿Ya? De hecho, ¿cuál es la que está con estrés? No me acuerdo. De Shaded. No, espera, ¿dónde está la? Ah, it's showing the solid line, ya. Ya, la que fue expuesta a la sombra es sólido y la otra fue no expuesta a la sombra, ya. Pero no importa para el ejercicio, lo importante que quiero que vean acá es que aquí se genera una diferencia que es mínima. Fíjense aquí la escala, ¿ya? En nada. O sea, ahí están las dos firmas. Entonces dicen la misma cosa, pero no. Bueno, por eso fue un estrés de laboratorio, ¿no es cierto? Se le puso luz, después 40 minutos sin luz, etc. Pero se genera un cambio en la huella espectral muy específico a ese espectro, como se ve acá. Y ese espectro, que sería el 531, el 570, que sería acá, ¿ya? O sea, esta diferencia, si es que no hay diferencia, no hay cambio. Si es que este valor es 0, no hay cambio. ¿Ya? Y si este valor aquí es diferente a 0, hay cambio. Y este índice es muy interesante porque ¿por qué diágono? ¿Por qué se puede generar esta caída o esta diferencia? ¿No es cierto? Y es aquí donde entra el avance de la ciencia también. Aunque igual esto es antigua, pero bueno, digamos que nuevamente la teoría lo planteó en ese año y después con el tiempo se empezaron a desarrollar sensores capaces de ocupar esa teoría. Pero el punto es que, como sale ahí, ustedes saben que las plantas en general, los cultivos, no les gusta que haya un exceso de luz, ¿ya? Porque la maquinaria fotosintética deja de funcionar, o si tiene algún estrés, ¿no es cierto? El exceso de luz puede generar radicales libres incluso.
¿no es cierto? Fotooxidación, etc. Puede generar fenómenos de ineficiencia de las plantas, ¿ya? Y, eso, y la respuesta de ese, uno de los mecanismos de respuesta frente a esa condición de estrés, ¿no es cierto? Que no funciona la maquinaria fotosintética, es el ciclo de las antófilas. Ustedes deben recordar en sus clases de fisiología, ¿ya? Y en ese ciclo de las antófilas se generan algunos fenómenos particulares de que se forman unos compuestos, ¿ya? La vibrasantina y la zeaxantina, epoxidación y deepoxidación, que son compuestos como intermedios, ¿ya? Y estos compuestos tienen la gracia de estar en este espectro, que es el espectro donde hay más energía recibida. De hecho, acuérdense que la curva de espectro del Sol maximiza la energía que nos envía en este, más o menos en esta longitud de onda. No es por casualidad esto. Y estos compuestos eh, absorben en parte el exceso de energía para mitigar el efecto negativo que tiene el no poder hacer la fotosíntesis de forma adecuada, para evitar los radicales libres. Entonces, ese fenómeno fisiológico muy fino se puede detectar a través del cambio en la firma espectral, en este espectro en particular. Y esto es una manera, bueno, se ha asociado directamente a la eficiencia del uso de la luz, ¿ya? Y es una manera mucho más como instantánea, mucho más precisa de detectar un estrés en este caso puede ser hídrico, de luz, o sea, un estrés en una planta, a diferencia de un NDVI, otra cosa que el NDVI, por ejemplo, lo que hace es que va a detectar que ya no quedan clorofila y al haber menos clorofila va a haber menos absorción en el rojo. Pero para que ocurra eso, ha pasado un tiempo en el que se han degradado las clorofilas por estos masones, ¿no es cierto?, por el estrés acumulado, y una medida más integrativa del estrés. Si queremos realmente ver cuando la planta está sufriendo, esta métrica es mucho más eficiente. Ahora, claro, hay que tener un sensor que sea capaz de ver eso. Entonces, por ahora, drones lo han hecho y sensores de mano, proximal sensores proximales. ¿Ya? Nosotros, de hecho, lo hemos usado, este mismo índice, para estimar el estrés cuando se aplican algunos agroquímicos en las plantas. Trabajamos con Syngenta en un experimento bien bonito con esto. Creo que tengo los resultados. No sé si... No los tengo acá, pero podría haberlos mostrado. Pero ahí demostramos que, claro, que justamente este compuesto que producía Syngenta, el ingrediente activo, el argumento que tenían ellos era que los otros ingredientes activos clásicos afectaban el aparato fitosintético de alguna forma. Y este químico nuevo no lo afectaba. Efectivamente, a través de este índice nosotros logramos demostrar que era cierto, con ensayos de campo midiendo con un radio. No, fue interesante ese trabajo, no lo publiqué, no lo publica todo, pero no lo voy a publicar tampoco, porque si gente era como patentado, no podía decir nada sobre eso. Ya, y quería cerrar la clase de hoy con esta referencia que voy a darle, a ver, un segundito, para que se metan, no sé si se están metiendo ahora o no. Espérame, que estoy teniendo dos pantallas, como para mí, pero ustedes no. Pero métanse a la página, los que quedan ahí todavía presentes en la clase. Miren. Ya, fíjense aquí en esta. Esto es está un poco desactualizada, pero yo creo que con todo lo que subieron, no sé si la están actualizando, es una página alemana. Y ustedes, aquí están los índices. Miren, ya, metámonos, no sé, ¿qué le puedo poner? Arby. Fíjense acá, Arby es un índice, no sé, o pongámosle, no sé, pues, clorofila, o qué sé yo, carotenoide. Carotenoide. Ya. Yo aprieto carotenoid y me aparecen los papers donde se han hecho hasta, como les digo, no está actualizado, pero por lo menos les da harto, donde aparecen distintos índices que hayan abordado los carotenoides, ¿cierto? Por ejemplo, este que les quería contar después, no había visto acá. Yo me meto acá y acá, miren, aparecen los autores, el DOI y todo, y aparecen las formulaciones de los índices.
¿ya? De cómo estimar los carotenoides. Esto se hace con índices triangulares. Con esto, pero esto no lo voy a contar ahora, lo vamos a seguir la otra clase. ¿Ya? Entonces yo aquí los invito a explorar este index database que me parece súper buen, muy bueno, digamos, muy buena base de datos para que ustedes puedan explorar los índices que hay. No sé hasta qué año están, 2009, 2011, que hay otro. Creo que está hasta como el 2013, por ahí. Una pena que no lo hayan seguido actualizando, pero por lo menos yo lo ocupo harto. Igual la mayoría de los índices se publicaron antes del 2010, así que está la base aquí, con los papers madres, digamos. Fijan, aquí hay otros índices. Así que eso, muchachos, pues, de eso se trataba la clase. No sé si quedan dudas. ¿Estaban viendo lo del índice o no? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Sí se ve. Pensé que está una pantalla pequeña. Así que no sé si tienen alguna duda con esta clase. Tampoco, como se fijan, es un mundo. Y yo creo que lo que más asusta es cuando no sé si se dieron cuenta, pero cuando les expliqué lo de las 2 dimensiones, imagínense cuando trabajan con 1000 dimensiones. Tenemos que usar programación, tenemos que usar métodos estadísticos avanzados, porque es imposible entenderlo, digamos, con nuestra percepción casual o convencional, ¿no? Ya. Voy a dejar de grabar, chicos.